Bien, la tercera conferencia se denomina El orden interno en Venezuela, una teoría contra la guerra multidimensional. Está a cargo del coronel Eberto Martín Rivas Luzardo, vicerrector de la región de los Llanos UNEFA. Y bueno, una breve reseña, voy a tratar de sintetizarla porque tiene un currículum bastante extenso, bastante largo. Y el coronel Rivas Luzardo tiene una licenciatura en Ciencias y Artes Militares, es especialista en Dirección de Seguridad Pública, especialista en Seguridad Militar y tiene un máster cirquiaro en Gerencia del Poder Aéreo, el título está en reclamo, y tiene una maestría en Filosofía de la Guerra de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Tiene varios diplomados, entre los cuales se encuentran diplomado en Gerencia de Seguridad y Orden Público, diplomado en Gerencia de Seguridad y Atención Ciudadana, diplomado en Pedagogía Militar, diplomado como brigadista de Cátedra Moral y Luces. Tiene varios cursos civiles, tales como un diplomado en Capacitación Docente, y ha ocupado varios cargos y ha dictado varias cátedras, aproximadamente 17. Algunas de ellas son Seguridad Física de Instalaciones, la Escuela Vial La Encrucijada, Seguridad Ciudadana, Escuela Vial La Encrucijada también, Seguridad Industrial, Planificación de Políticas Públicas en materia de seguridad ciudadana, Fundamentos de Orden Interno, Fundamentos de Orden Interno en la Escuela de Estudios Tácticos Navales, etc. Y dentro de los cargos ocupados están coordinador de estudios de posgrado de la ONI, de la Universidad Bolivariana Caricuao, director del Centro de Idiomas de la Guardia Nacional, director del despacho del Viceministerio de Política Interior, comandante de la Policía del Estado Guárico, y ha prestado servicio en varias comisiones especiales. Dentro de la clasificación docente se encuentra en la categoría titular en la UNEFA, año 2018, y actualmente es doctorante en el doctorado sobre Defensa y Desarrollo Integral de la Nación Corte 2018-2019. Bienvenido, coronel. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Éxito en su ponencia. Bueno, primero que nada quiero agradecer al vicerrector de la UNIES la invitación y a todo su equipo por permitirnos a nosotros tomar esta tribuna como vitrina para lo que hacemos en la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas. Pero antes que nada, quiero traerles un saludo fraterno de mi general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, así como también de mi almirante Eladio Jiménez Ratia, viceministro de Educación Militar, y por supuesto de nuestro rector, mi mayor general Pascualino Angelino Fernández. De parte de ellos, el mejor de los éxitos en esta responsabilidad que ustedes están llevando a cabo en este simposio, en este seminario. Señor profesor Héctor Montes, vicerrector de la UNIES, doctor Félix Vargas, organizador de esta actividad, a la doctora Emerlinde Valero, también jefa del área de estudios de posgrado, a todo el equipo de coordinadores que le acompañan, señor profesor Héctor Montes, muchas gracias por esta invitación y por supuesto nosotros en la UNEFA nos sentimos en casa. Un aplauso por favor para UNEYES. Gracias. Yo quiero que lo que nosotros vamos a hacer en esta conferencia lo hagamos de una manera diferente, más que académica, con la real participación de lo que corresponde a esa articulación entre el estamento civil y el estamento académico. Porque lo que vamos a ver a continuación forma parte de una de las vertientes de lo que nosotros estamos desarrollando en el doctorado de Seguridad y Desarrollo Integral de la Nación.
¿Por qué? Porque es un elemento fundamental para lo que hoy en día significa en nuestro país una amenaza. Conocemos a los enemigos, pero hoy en día vamos a hablar de las amenazas que ese enemigo potencialmente está haciendo uso para atacar a la población venezolana en este caso. Y cuando hablamos del orden interno para Venezuela, una teoría contra la guerra multidimensional, quiero que leamos detenidamente la siguiente nota. Nuestra agenda será los referentes históricos, la revisión teórica, el abordaje metodológico y los hallazgos que hemos hecho a lo largo de esta investigación. Es una investigación que ya lleva realizándose en los últimos 4 años. Es la continuación epistémica de lo que ha sido mi trabajo en la maestría en filosofía de la guerra. Y la intención es darle el abordaje necesario para que tenga el nivel doctoral y, por supuesto, poderlo presentar con ustedes, socializarlo y recibir de ustedes la realimentación que servirá realmente para poder fortalecer estas líneas de investigación en cuanto a lo que es el doctorado en seguridad y desarrollo integral de la nación. Cuando vamos a contextualizar este objeto de estudio, nos damos cuenta de que el mundo es dinámico. Y en esa dinámica nosotros tenemos que irnos hasta el siglo XVII, allá cuando comienza en el año de 1630. En 1618 comienza la Guerra de los 30 años. En Europa se enfrentaron las monarquías de los franceses, la monarquía británica, la monarquía inglesa, la monarquía británica, la monarquía española, la portuguesa, el Sacro Imperio Romano Germano. Toda Europa era un caos y ante ese caos se presenta una guerra fratricida. En esa guerra fratricida lo que era la razón sencillamente era la religión. Y más allá de la religión y de esa razón de guerra, las pretensiones de cada una de las monarquías era apoderarse de ese otro imperio que realmente significaba para ellos una nueva posesión, nuevas riquezas y un nuevo territorio. Pero en el año de 1648 ocurre en Westfalia lo que se conoció a partir de ese momento como el Tratado. Un pacto que debía establecerse para que todas esas monarquías comenzaran a respetarse y diera paso al conocimiento de lo que hoy en día es el concepto del Estado de Nación moderno. Y en ese concepto de Estado moderno nosotros hemos visto transcurrir 3 siglos. Y en ese transcurrir de los 3 siglos nos hemos encontrado con que existe la visión de la necesidad de establecer realmente un pacto entre la sociedad civil o la sociedad, ese pueblo que está afuera de las instalaciones de donde funciona la monarquía, para que haya un yo te doy, un yo te exijo, un yo te debo dar, un tú me debes dar a mí. Y en ese pacto que nosotros vamos a tratar de visualizar en esta presentación o en esta conferencia, vamos a encontrar lo fundamental, lo medular en esa relación entre el Estado, ese pueblo que está allá, y el Estado mismo. Pero hay que ver la guerra en su justa dimensión. La guerra, desde el momento mismo de los años 1600, era una guerra fratricida, era una guerra donde los ejércitos estaban compuestos por mercenarios. Y esos hombres eran pagados para que fuesen a combatir en función de quien mejor estaba aportándoles dinero. Una guerra fratricida porque fue entre familias de los franceses con los británicos, entre las familias portuguesas contra las familias españolas, entre españoles, portugueses y franceses contra el Sacro Imperio Romano Germano. Pero una vez que se da el Tratado de Westfalia, comenzamos a conocer la diferencia que existía en una guerra fratricida con lo que ahora sería el enfrentamiento entre naciones. Esas naciones que tienen el surgimiento a partir del año 1648 divide a la guerra en un antes y en un después. Esa guerra pasa entonces nosotros a conocer lo que a veces decimos la guerra de primera generación, la guerra de segunda generación, tercera, cuarta generación de la guerra. Pero ¿dónde estaba esa diferencia? La diferencia de esa guerra estaba en los escenarios donde se desarrollaban las guerras y, por supuesto, el motivo, la razón de desarrollar cada una de estas guerras. Las guerras de primera generación, después de los años 1700, fue la tecnología. Dejamos de utilizar el arco, la flecha, para empezar a utilizar ahora armas de propulsión con la pólvora. Comienza a utilizarse entonces lo que era la tecnología del descubrimiento de la pólvora por parte de los chinos y se incorpora a esa situación belicista entre las naciones. Y más allá del uso de la pólvora, entonces viene posteriormente
la complejidad de esa guerra, el terror que genera la guerra. Y dentro de este devenir histórico nos encontramos con que los estados-nación no podían ser estables. Y dentro de esa inestabilidad de los estados-nación, ya cada uno de estos ejércitos pasan a ser ejércitos profesionalizados. Ya no estaban conformados por hombres y mujeres que venían de otras latitudes como mercenarios a trabajar por las monarquías. Sale ese elemento de este teatro de la guerra. Ya el teatro de la guerra no es solamente la posesión o las riquezas de las demás monarquías. Todo empieza a cambiar. Y la misma tecnología nos lleva de la primera a la segunda generación de la guerra, y donde empiezan a intervenir otros elementos importantes. Y llega entonces la época de los años del siglo, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando empezamos a ver las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial de 1936 a 1945. Guerras en donde fueron totalmente devastados países enteros, naciones enteras que habían nacido con un propósito apenas 2 siglos anteriormente. Y de esa situación de guerra y de esa complejidad de guerra, nosotros pasamos a interpretar que la guerra también ha mutado. Y así como ha mutado la guerra, ha mutado el escenario en donde esa guerra se ha venido desarrollando. En el año de 1917 comenzó lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Pero esa Guerra Fría finaliza en el año de 1989 con el derribo del muro de Berlín. Y más allá del derribo del muro de Berlín, ya las armas atómicas que se utilizaban como disuasión entre las naciones quedan a un lado. Ya esas armas, que son tecnología nueva, en esa guerra de cuarta generación, queda obsoleta. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Aquí podemos ver entonces, en una lámina más específica, cómo las guerras se pueden ver en otra perspectiva. Para el siglo XVI, XVII y XVIII, hablábamos del premodernismo en la guerra. Y esa guerra era fruto de lo que era la religión versus la razón. Más allá, cuando nos vemos dentro de lo que fue la guerra dentro del modernismo, a partir de 1700 hasta el año 1989, nos encontramos con que surge una nueva modalidad de guerra. Y esa nueva modalidad de guerra es lo que nosotros llamamos la guerra posmoderna. Y esa guerra posmoderna, jóvenes, señores profesores, es una guerra que tiene un escenario intangible. Y ese escenario intangible es la mente del pueblo. Esa mente en donde actualmente nosotros estamos buscando atacar a esas amenazas que van minando la voluntad y los elementos de ese mismo pueblo. Por eso, una vez que finaliza las dos guerras mundiales, de 1914 al 18 y posteriormente del 35 al 45, nos encontramos que hay un cambio filosófico importante en la concepción de la guerra, el escenario de la guerra, y obviamente cambia también un elemento que va a transversalizar lo que nosotros conocemos en nuestra Constitución como cada uno de los ejes. Ya pasa a ser una guerra que atraviesa el eje económico, el político, el social, el geográfico, el cultural, para transversalizar la guerra desde una nueva perspectiva. Y esta nueva perspectiva tiene que ver específicamente con el área comunicacional y el área tecnológica, porque transversaliza a los otros 7 elementos. Disculpa, anterior. ¿Y por qué? Porque desde esa visión, ahora la guerra no tiene una razón específica, porque la razón a partir de este momento para la guerra es lo que sea. Un elemento económico, un elemento social, las riquezas de un país, la gente de un país, ya no es la religión, es realmente lo que sea. La siguiente, por favor. Entonces nos encontramos de que en nuestro país, en Venezuela, para haber enfrentado en el pasado lo que se conoció como el contractualismo, en el siglo XVII apareció un personaje que se conoció como Thomas Hobbes, y posteriormente apareció otro personaje en el siglo XVIII que fue John Locke, y en el siglo XIX aparece otro personaje que fue Juan Jacobo Rousseau. Y analizando a estos 3 filósofos y tomando como referencia principal a Thomas Hobbes, hablamos de algo que se llamó el Leviatán.
En su obra máxima, Thomas Hobbes plantea al hombre como lobo del hombre. Y el hombre por naturaleza es malo y hay que dominarlo. Y se establece un pacto que para poder dominar a ese hombre debe establecerse una relación de yo te voy a garantizar la vida siempre y cuando tú te rindas a mí. Porque en ese momento el hombre pierde su voluntad, pierde su naturaleza y pasa a ser la voluntad del Estado la que va a predominar en las decisiones y no la voluntad del hombre que ha dejado su voluntad al entregársela al Estado. Pero dentro de esa evolución del contractualismo llegamos a Juan Jacobo Rousseau después de la Revolución Francesa, donde ya el hombre pasa a ser, más que lobo del hombre, pasa a ser un hombre bueno y que no necesariamente era malo. Y se establece ese contrato social en donde al hombre hay que darle la oportunidad de estudiar, la oportunidad de crecer, más allá de la vida y de garantizarla, que forma parte de lo que nosotros conocemos como los derechos fundamentales del hombre. Encontramos de que debe haber una razón de ser, y esa razón de ser se plasma en un pacto. Y ese pacto social es lo que nosotros conocemos como la constitución de un país. En nuestra Constitución hablamos de orden interno solamente en la exposición de motivos. Y allí dice, el orden interno del país es considerado como el Estado donde se administra justicia y se consolidan los valores de libertad, democracia, independencia, paz y solidaridad. Pero ¿saben qué? En nuestra Constitución nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque el concepto que estamos planteando de orden interno va muchísimo más allá. Y para poderlo explicar, vamos a ver entonces la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque los elementos que fundamentan el orden interno desde el punto de vista de nuestro contrato social, que es la Constitución venezolana de 1999, abarca solamente la estabilidad y la defensa, el acatamiento de la Constitución, propiciar condiciones para la vida y contribuir al desarrollo y a la seguridad de la nación. Pero no, nos estamos quedando cortos. Y el motivo de esta investigación es precisamente hacia dónde apunta la magnitud de lo que debería ser el orden interno para nuestro país, Venezuela. ¿Por qué? Ahora sí, la siguiente lámina. En esa visión, nosotros tenemos al orden interno como un elemento que está instaurado por el Estado y que lo instaura el Estado con la finalidad de aplicarle normas y leyes a la sociedad. Y esas normas y esas leyes a la sociedad que están contenidas principalmente en nuestro contrato social y que es la Constitución de 1999, estamos buscando solventar necesidades, permitir la convivencia, obtener bienestar, lograr objetivos y orientar esfuerzos. Pero nuestra Constitución le asigna esa responsabilidad únicamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No involucra a los otros estados o los otros elementos de la estructura del Estado. Se la reserva solamente a la Fuerza Armada y más específicamente a la Guardia Nacional cuando le asignan en la responsabilidad de nuestro estamento legal, en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, será responsable de garantizar y mantener el orden interno del país. Pero no, el orden interno es tan amplio que escapa del músculo de la Fuerza Armada Nacional. Y ahí entra en juego un elemento que se llama la corresponsabilidad, que está contenido en el artículo 326 de nuestra Constitución. ¿Qué ocurre entonces en este momento? Que nuestra Constitución nos deja un campo para poder visualizar lo que queremos, pero también nos da la respuesta. Lo que tenemos que hacer en este momento es redefinir el concepto entonces del orden interno para poderlo colocar en nuestra Constitución y, ojo, seamos todos nosotros corresponsables de ese orden interno. Vamos a visualizarlo mejor. ¿Qué busca este orden interno? Generar bien común en un ambiente de paz. Ustedes han escuchado la frase que llaman la mayor suma de felicidad posible. Esa mayor suma de felicidad posible es el orden interno. Yo pregunto, ¿es la Fuerza Armada capaz de generar toda esa mayor suma de felicidad posible? Yo digo que no. Y digo que no porque debe ser toda la estructura del Estado, donde está inmersa, donde está inserta la Fuerza Armada Nacional, quienes debemos contribuir a fortalecer lo que llamamos dentro de ese preámbulo el orden interno. Ahora, ustedes dicen, ¿el orden interno para aplicarlo en qué? Hemos hablado de una guerra multidimensional. Hemos visto cómo la guerra ha evolucionado y cómo ha mutado. Y hemos dicho
que la guerra de cuarta generación, lo que llamamos la guerra híbrida, es una guerra multidimensional y es una guerra multifactorial porque abarca todos los elementos de la sociedad, su aspecto económico, su aspecto social, su aspecto geográfico, e toca de lleno los tres aspectos fundamentales de todo Estado-nación. Toca su geografía, toca a su gobierno y toca a su población. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando tratamos de identificar el orden interno? Lo confundimos con el orden público. Y vamos a ver ahora por qué. En esta lámina podemos apreciar que hay un tema que se llama seguridad ciudadana. Esa seguridad ciudadana, muchachos, señores profesores, doctores, es la garantía de su bienestar y la garantía de tu patrimonio, además de tu vida. Pero cuando lo pasamos al otro elemento que sigue hacia afuera, es el orden público. Cuando ya no solamente es el de Héctor ni el de ella, sino el de todos nosotros. ¿Por qué? Porque son los elementos que atacan realmente a la sociedad. Y cuando estos dos elementos se ven atacados desde otra dimensión, están atacando realmente es al Estado como tal, a la nación entera. Y en esa visualización nosotros tratamos de ver este orden interno como un equilibrio entre dos elementos fundamentales, que es el funcionamiento de todas las estructuras del Estado y la garantía que tiene el Estado de satisfacer todo el bienestar que requiere su población. Y cuando vemos estos dos elementos en perfecto balance, podemos hablar entonces de que hay un orden interno. De resto, hablamos o de la seguridad ciudadana o estamos hablando del orden público, que es la confusión que nos genera el concepto que aparece en nuestra Constitución, porque ya va más allá de lo personal y de nuestros bienes. Abarca a una comunidad, abarca a un estado, abarca a un municipio. Y cuando nosotros vemos que falta el agua, es una situación de orden público. Cuando nosotros vemos que hay un incendio y está atacando ese incendio a toda una comunidad, estamos hablando de orden público. Pero cuando vemos que hay un bloqueo económico hacia un país, que hay poco acceso a bienes y servicios, de que hay poco acceso a la alimentación, ya estamos hablando de un elemento que pasa a ser una amenaza que está atacando frontalmente a la sociedad desde el punto de vista económico, y ahí sí se está vulnerando el orden interno. Ya no estamos hablando ni de orden público ni de seguridad ciudadana. La siguiente lámina, por favor. La Fuerza Armada, obviamente, tiene dentro de sus responsabilidades en su empleo garantizar el funcionamiento de los elementos de investigación, el desarrollo nacional, combatir el crimen organizado, atender las situaciones de orden público, garantizar la seguridad de las instalaciones, hacer funcionar la Policía Administrativa Especial de los 4 componentes, hacer articulación social, garantizar la seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico. Pero eso no es orden interno, eso es sencillamente orden público. Y es orden público porque el orden interno traspasa los elementos de la estructura de la Fuerza Armada y toca a toda la estructura de un Estado. Entonces, en nuestro pacto está faltando algo. En ese pacto donde nosotros firmamos en el año 1999 de que el Estado venezolano, ¿verdad?, ha asumido una visión de país diferente, encontramos que hay un elemento que se insertó, que es la corresponsabilidad, y al cual todavía no le hemos dado una respuesta. Y esa respuesta se llama orden interno. Aquí encontramos entonces los elementos con los cuales nosotros sustentamos nuestra investigación, nuestra Constitución, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, el mapa estratégico del año 2004, donde está el Plan Simón Bolívar, que es el plan de desarrollo de la Fuerza Armada Nacional, y por supuesto el Plan de la Patria 2019-2025. Con estos dos elementos nosotros le podemos dar respuesta a esta interrogante. ¿Existe un orden interno en nuestro país? Sí, sí existe un orden interno, pero está chucuto, utilizando un término poco académico, y está chucuto porque le falta algo, y ese algo es el compromiso de todas las estructuras del Estado. Y le está faltando, como dice la doctora, le está faltando pueblo, porque solamente la Fuerza Armada es como si nosotros tuviésemos únicamente una sola pierna en esta responsabilidad. Y ojo, no es para enfrentar una guerra convencional, no es una guerra en donde nosotros vamos a tomar un fusil, no, y aquí es donde viene lo interesante dentro de esta ponencia y dentro de esta conferencia. Es una responsabilidad de todos nosotros. Y muchachos, no es para ustedes tomen un fusil, no, es
para que ustedes asuman un rol dentro de esa seguridad integral de la nación y seamos corresponsables en cada una de nuestras áreas. Y el que está estudiando ingeniería agronómica, el que está estudiando ingeniería mecánica, tenga un rol y participación en la organización de lo que se llama en la estructura militar los órganos de dirección de defensa integral, que es para aportar, es para sumar a que las cosas no dejen de funcionar en ningún momento. La siguiente lámina, por favor. Por eso hemos analizado el orden y su evolución a lo largo de los últimos 3 siglos, porque en ese Leviatán que escribió Thomas Hobbes habla de un orden, pero ese orden es el que le impone el Estado a la sociedad. Ese orden es lo que le garantiza el Estado a ese pueblo y en donde el Estado está obligado de por sí a garantizarlo, no solamente a darlo, es garantizarlo, buscar todos los elementos necesarios para poderlo dar y poderlo garantizar. Entonces, nosotros pretendemos realmente es hacer una aproximación a ese concepto teórico de lo que sería el orden interno para nuestro país. Y pudiéndolo hacer, entonces estamos logrando sencillamente sumar para enfrentar a esa guerra multidimensional. Aquí vemos lo que es el trabajo teórico de mi almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo y de mi mayor general Pascualino Angiolillo Fernández en su tesis doctoral del doctorado de seguridad de la nación, donde ellos proponen como teoría lo que es el manejo de las diferentes doctrinas de guerra que nos han atacado a nosotros. Y en esas doctrinas de guerra nosotros tenemos los elementos del Estado: la población, el gobierno y el territorio. Aquí vemos cómo se ataca dentro de la población los centros de gravedad, que es el estado de bienestar y la gestión ambiental. Desde el punto de vista del gobierno, como centro de gravedad, el ejercicio del poder, que está en el preámbulo de la Constitución, en los 7 ejes que ya yo les he mencionado. Y finalmente el territorio, tomando como centro de gravedad la interioridad, la soberanía, la integridad, la soberanía y la autodeterminación. Eso es lo que nosotros llamamos la guerra multidimensional. Una guerra que después de haber pasado por diferentes administraciones en otras latitudes, en este caso principalmente los Estados Unidos de Norteamérica, hemos encontrado que diferentes administraciones, comenzando desde la administración de George Bush padre y llegando ahora a la administración Trump, nos encontramos con que nosotros en Venezuela hemos sido objeto de la aplicación de 12 diferentes formas de guerra multidimensional, atacando nuestros 7 ejes principales, atacando nuestra economía, atacando a nuestra sociedad, atacando nuestro sistema de gobierno y también tratando de atacar nuestro territorio. Partiendo de eso, nosotros nos encontramos con que esta guerra multidimensional ya tiene otro escenario, y ese otro escenario es sencillamente el escenario intangible que representa la mente, la psiquis del pueblo venezolano. Por eso hemos tomado como referentes a Thomas Hobbes, a Juan Jacobo Rousseau, a Carl Smith y a Norberto Bobbio, que desde el punto de vista de lo que es la filosofía política nos han marcado los elementos teóricos conceptuales necesarios para poder identificar hacia dónde se aproxima un posible concepto de orden interno para nuestro país. Y obviamente hemos pasado también por lo recientemente planteado por mi almirante en jefe, Remigio Ceballos Ichazo, y mi mayor general, Pascualino Angiolillo Fernández, quienes han plasmado en este momento los elementos fundamentales para que haya cambiado lo que nosotros conocemos como el concepto estratégico militar venezolano. Pero falta algo. Siga, profesora. Falta el análisis que hay que hacerle a las teorías contractualistas, donde hemos extraído elementos teóricos conceptuales que nos llevan a analizar dentro de nuestra Constitución cuáles han sido los elementos fundamentales y que son lo trascendental y que transversaliza nuestra historia constitucional. Aquí vemos entonces cómo el orden interno tiene una interrogante. ¿Podemos garantizarlo? ¿Podemos mantenerlo? ¿Podemos restablecerlo? Desde esta perspectiva, en ese nivel deductivo nos hemos encontrado que analizando nuestra historia constitucional hay elementos que sí nos dicen que podemos llegar hasta allá. Y eso nos plantea entonces cómo era Europa en esa época y cómo es Venezuela desde el momento de su fundación con la Primera República. Y analizando esa Primera República nos encontramos que sí se hablaba de un orden, pero el orden que se hablaba ya era el orden de mantener a la población calmada, de mantener a la población manejada y dominada. Pero más allá de eso, profesora, la siguiente lámina,
Nos encontramos con que en nuestra Constitución del año 1811 se veía al Estado, a la justicia, al orden, al ciudadano, a la ciudadanía, a la seguridad, la libertad y la paz como elementos fundamentales en la creación de esa primera república. Esta Constitución pasó, murió a los 2 años cuando muere la primera república, y más tarde, cuando tenemos la cuarta república, tenemos entonces una Constitución en la tercera república que fue la más completa. Pero desde esa Constitución hasta el año de 1999 no teníamos tantos elementos teóricos conceptuales que coincidieran con la visión que tuvo Thomas Hobbes en su momento, que está en cuanto a lo que es la igualdad, la individualidad, el respeto a la propiedad y, por supuesto, lo que es el orden interno. ¿Sigue, profesor? Nos lleva entonces al nivel reflexivo, y en ese nivel reflexivo nos encontramos con que nosotros estamos buscando generar dentro de nuestra institucionalidad los elementos necesarios para que podamos garantizar esa mayor suma de felicidad posible. Y dentro de esa mayor suma de felicidad posible tenemos entonces lo siguiente: una aproximación que nos lleva desde el primer nivel del análisis que hemos hecho de estos elementos conceptuales que están dentro de la obra de Thomas Hobbes en su Leviatán y también en el libro de Simmel, para poderlo proyectar como los elementos que le dan sustentabilidad al Estado, pero a ese Estado-nación que es Venezuela, más allá de lo que es la perspectiva del orden público, que es lo que aparece acá, con la estatización de los ejércitos, la profesionalización de los mismos, la garantía del bienestar, la atención de las fronteras, la seguridad, la custodia, sacarlos de allí y hacerlos proyectar hacia lo que es, dentro de nuestro contrato social, los elementos teóricos conceptuales que le den forma a la nuestra república. Esto que nosotros llamamos la Quinta República. Esa república que soñó en un momento determinado Hugo Rafael Chávez Frías y que, más allá de lo político, es una visión que contrasta contra todo lo que estaba anteriormente. Y lo que debemos ver es los elementos hacia donde nos lleva la conformación de un Estado-nación que tiene una visión clara de país, una visión clara de dónde debe estar asomado esa mayor suma de felicidad posible. Y esa mayor suma de felicidad posible es lo que nosotros llamamos el orden interno. Y ese orden interno va de la mano con los elementos de la defensa integral de la nación, en donde la sociedad, el pueblo, tiene el mayor protagonismo, porque no es un fusil el que va a aportar nuestra sociedad, no, es una responsabilidad dentro del aparato del Estado para garantizar los medios de producción, garantizar que los servicios funcionen, garantizar de que de la producción pasemos a la industrialización y de la industrialización pasemos a la distribución de alimentos, que garanticemos que los servicios públicos funcionen, que garanticemos de que todos tenemos un espacio dentro de este orden interno y que ese orden interno sí y solo sí estará sustentado en nuestra población junto con la Fuerza Armada Nacional para enfrentar a este enemigo que ha desarrollado una guerra multidimensional donde sus elementos que son y consideramos las amenazas están atacando ya ese escenario que se conoce como intangible, que es la mentalidad del venezolano, que lo mantiene atado a situaciones en donde sencillamente nos estamos ahorcando innecesariamente y tenemos soluciones en la mano, donde todos somos corresponsables de aportar a la producción, donde todos somos corresponsables de aportar a la tecnología, que nuestras universidades tienen un rol fundamentalísimo, porque es la academia la que debe manejar desde donde deben nacer estas iniciativas para que nuestros estudiantes aporten y sean copartícipes de esos órganos de dirección de defensa integral para atender, para enfrentar esta guerra multidimensional, multifactorial, que lo que está logrando en este momento es mantenernos en una situación de angustia, de agonía y que tiene una posible solución en esto que denominamos el orden interno. Dicho eso, ya vamos cerrando, nos acercamos a que ese orden interno, visto desde la perspectiva del orden público, que es lo que nosotros conocemos actualmente, sencillamente se complementa la una con la otra, donde finalmente debemos expresar para la filosofía de esta guerra multidimensional que estamos enfrentando un elemento que va a representar un paradigma.
Esto que nosotros llamamos el orden interno funcionará sí y solo sí si el Estado se ve en la necesidad de aplicarlo. Y se verá en la necesidad de aplicarlo si hay una situación de guerra como la conocemos, una guerra en donde hay dos bandos que se están enfrentando militarmente, y eso no es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Ya la guerra ocurrió hace tiempo, la guerra comenzó hace mucho tiempo, y esa guerra, que es una guerra híbrida, que es una guerra multidimensional, es la que nosotros debemos enfrentar desde la academia en la mente, que es el escenario intangible de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, en ustedes, en nuestros profesores, en nuestros académicos, para que hagamos aportes a la sociedad venezolana y podamos enfrentar de manera frontal eso que nosotros llamamos ese enemigo multidimensional. Desde los que tienen los proyectos de desarrollo agrícola, los proyectos de desarrollo agropecuario, los proyectos de desarrollo para hacer plantas de procesamiento de maíz para convertirlo en harina precocida. Todas y cada una de esas iniciativas nos sirven para enfrentar desde el mundo académico esta guerra multidimensional, que no es una guerra convencional, pero que está empleando métodos de guerra convencionales para lograr un asedio en la mentalidad, en este caso de los venezolanos, y ponernos al margen del desarrollo, del progreso, del crecimiento como nación, quitándonos la oportunidad de poder desarrollar lo que está en nuestra Constitución y que llamamos autodeterminación, que llamamos soberanía, que llamamos independencia, y que realmente es lo que nosotros debemos defender a capa y espada, desde este mundo, desde esta vitrina, desde el mundo académico, desde nuestras universidades. Debemos luchar para enfrentar a este enemigo multidimensional, haciéndole frente en esta guerra para que logremos llevar a nuestro país adelante. Es responsabilidad de nosotros. Y por eso, en mi posición de académico, más allá de militar, no está el profesor Wilfredo, pero yo le quería preguntar si yo soy en este momento un elemento de dualidad, soy un elemento de dicotomía, o soy un elemento de diversidad. Yo creo que en este momento me estoy inclinando más a lo académico que a lo militar, porque estamos buscando soluciones. Estamos buscando de que todos y cada uno de nosotros nos involucremos en ese artículo 326, que corresponde a la corresponsabilidad, y comencemos a producir, y que produzcamos para que nos escuchen, nos vean, y más allá de este escenario, que es la mejor vitrina que hemos podido escoger para decir lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, lograr que nuestro país realmente pueda crecer sin que nadie nos detenga. Depende de ustedes, depende de nosotros. Y hoy hablo como académico, no hablo como militar, porque sé que en el mundo de la universidad está la respuesta. Nosotros, los universitarios, somos la respuesta para crear, para hacer, para enfrentar, dentro de eso que queremos lograr de la mayor suma de felicidad posible, para aportar a eso que llamamos orden interno y poder enfrentar a ese enemigo en esta guerra multidimensional. Y por eso quiero cerrar con este pensamiento de mi filósofo preferido desde hace 6 años, que es el siguiente. Si fuese la naturaleza humana tan clara y distante, conocida como la naturaleza de la cantidad de las figuras geométricas, la fuerza de la avaricia y de la ambición que se sustentan en las erróneas opiniones del vulgo sobre la naturaleza de lo correcto y lo incorrecto, languidecería y desaparecería, y la humanidad disfrutaría de una paz eterna. Muchas gracias y buenas tardes. Le damos las gracias al coronel Alberto Martín Rivas Rosario por su ponencia, por su conferencia, y si hay preguntas. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, felicitaciones a mi coronel Rivas. Yo peco a veces de sincero, voy a hablar con el corazón de la mano a riesgo de salir con los ganchos puestos. El problema es el siguiente. O sea, yo creo mucho en Sun Tzu, que usted lo mencionó en las primeras láminas, ¿verdad? Y entonces Sun Tzu dice que el colmo de la estrategia es conseguir la victoria sin combatir. Entonces me hago eco del pensamiento de Ali I,
que dice que la patria es el hombre. Entonces yo creo que si vamos a hablar del orden interno, es a lo interno de lo más interno. O sea, ¿qué diría yo? Que no es a lo interno de la frontera venezolana, sino a lo interno del ser humano, de la conciencia. Entonces yo diría que la gran deficiencia que tiene Venezuela y este sistema sociopolítico donde estamos metidos ahorita no es física, es psíquica. Porque el problema de la guerra de cuarta generación es que el teatro de operaciones es la psique humana. No la estamos trabajando. O sea, nosotros estamos regalando casa, carro, computadora, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hemos trabajado el tema ideológico. Poca gente conoce a Bolívar, poca gente conoce a Simón Rodríguez, poca gente conoce al Diao Manaure, ¿me entiendes? ¿A qué hizo Sorocaima y por qué es famoso, por ejemplo, el indio Carapaica? Poca gente maneja eso. En un país que se llama bolivariano y que en el artículo primero dice que todo lo que hagamos debe girar alrededor del pensamiento de Simón Bolívar. Entonces yo creo que el problema estructural, para poderlo atacar, tenemos que ir a lo atomizado, al ser humano, a la conciencia de cada uno. Entonces lo que tenemos que trabajar es la concientización por la vía de una ideología, pero una ideología sana. Nosotros deberíamos estarle prestando atención a Chávez cuando habló de las 3 R. Es decir, ¿quién está revisando? Porque cuando tú revisas, tú eres inconstitucional, tú eres neoliberal, tú eres antirrevolucionario. Yo no soy contrarrevolucionario, yo creo en la revolución, pero en la revolución seria, ¿entiendes? Si tú no revisas, ¿qué vas a corregir? Si te metes preso por criticar, entonces nunca vas a aceptar que tienes errores. Y si no hay errores, no hay nada que corregir. Y si no corriges, te erosionas por dentro como la termita y te caes. Jamás habrá reimpulso. Entonces, ¿qué haría yo? Reconstruir el ser humano, trabajar el tema ideológico, conocer de dónde venimos, nuestros próceres, nuestros valores. ¿Me entiendes? ¿A qué apostaría yo? Chávez dijo algo que es un concepto intuitivo que no lo hemos manejado, que fue el buen vivir. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba del socialismo del siglo XXI nunca se definió. En una conversación telefónica con Fidel, Fidel dice, oye, me ha gustado eso del socialismo del siglo XXI, ¿y qué es eso? Y Chávez le dice, no, se me ocurrió ahorita, pues. Y se me ocurrió ahorita que él tenía la intuición de que había algo mejor que el socialismo, pero no queremos un socialismo a la europea. No le hemos hecho caso a Simón Rodríguez. Yo soy robinsoniano. Yo fui bolivariano mis primeros 20, 30 años. Y después me cambié a Sucre, héroe de juventud. Pero no, cuando yo estudié a Simón Rodríguez, bórrenlo. El que no crea esto, el que no lo entienda, por favor lea la carta de Pativilca, del 19 de enero de 1824, la que dice, oh mi maestro, oh mi Robinson, usted fue mi piloto, yo he seguido el rumbo que usted me señaló. En esa carta Bolívar no estaba arrancado ni drogado. Él, después de ser el hombre más poderoso del continente, ya a punto de darse Ayacucho, reconocía que sin la presencia de Simón Rodríguez en su vida, él no hubiera pasado de ser alcalde de San Mateo. Entonces no le hemos hecho caso a Bolívar. Para mí la Biblia de la Revolución Bolivariana tenía que ser Sociedades Americanas, que para mí es el manual de reconstrucción del hombre nuevo. Ni sabemos de eso. Ni siquiera la Universidad Simón Bolívar. Y me perdonan si me entendí mi coronel. Profesor, le doy toda la razón y precisamente nosotros en la Universidad Nacional Politécnica de las Fuerzas Armadas recientemente estuvimos una semana trabajando defensa integral e hicimos cambio en uno de los módulos del SINUM, que es el curso inicial de nuevos universitarios, e incluimos lo que es la defensa integral con el nuevo pensamiento o con el nuevo concepto estratégico militar, donde están incluidas las raíces bolivarianas para combatir el monroísmo, y más allá de eso estamos hablando de las raíces que son, primero, lo robinsoniano, segundo, lo bolivariano, y obviamente como tercero, los elementos de Antonio José de Sucre, que son ese árbol de las 3 raíces de la cual habla ese socialismo del siglo XXI. Y más allá de eso, nosotros con el nuevo pensamiento militar venezolano le estamos diciendo a toda la estructura del Estado, tenemos varias patas chuecas.
porque no tenemos el concepto estratégico social, no tenemos el concepto estratégico político, no tenemos el concepto estratégico económico, y nosotros ya hemos abierto la brecha. Y no solamente la abrimos cuando se creó el Comando Estratégico Operacional, no, nos fuimos aún más allá. Ahora nosotros ya nos revisamos, nos repensamos y nos reevaluamos y dijimos, teníamos una falla, ahora tenemos que hacerlo así. Y estamos enfrentando ese enemigo multidimensional. Estamos actualizados y le estamos diciendo a toda la estructura del Estado, y ustedes todavía no han arrancado. Y ya nosotros nos revisamos y dijimos que teníamos fallas y nos corregimos. Entonces, hace falta que dentro de la estructura del Estado, el vicepresidente del área económica trabaje con su equipo y emitan el concepto estratégico de Venezuela en el área económica. Porque si no, no vamos a poder estructurar la visión de país que queremos en nuestra Constitución y que se debe llamar el concepto estratégico de la nación. ¿Otra pregunta? Bueno, la segunda pregunta y última pregunta para continuar con esto. Bien, buenas tardes. O sea que observando la ponencia, no pude estar en la primera parte, en los primeros minutos, pero pudiéramos decir que el concepto de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios, queda superado entonces cuando nos enfrentamos a la guerra multidimensional. Ese concepto quedaría superado y aparte de eso quiere decir que nosotros estamos enfrentando un fenómeno en los actuales momentos para lograr reconquistar o restablecer el orden interno, un fenómeno de la antipolítica como estrategia. Sí, profesor, sobre todo porque no podemos olvidar de que dentro de los 3 libros de Karl Clausewitz, en el tercer libro, ojo, Clausewitz escribió, pero él no publicó. Quien publicó fue su esposa y su hermano una vez que él fallece, porque él fallece en una de las tantas contiendas que hubo entre el ejército prusiano y el ejército francés. ¿Y qué pasa? Que él concibe también el empleo de la población como parte fundamental para enfrentar la batalla. Y es lo que ellos llamaron posteriormente los partisanos, y que se emplearon durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Más todavía cuando ellos fueron los que se convirtieron en la resistencia. Y esa resistencia casualmente es la que nosotros queremos integrar con la sociedad militar. Y más que con la sociedad militar es con toda la estructura del Estado. Países como Vietnam, como Corea, China misma han enfrentado a sus enemigos y a sus amenazas de manera conjunta, pero fue porque lograron movilizar a toda esa masa, a todo ese pueblo, y convirtieron a todo el país en un ejército. Pero ese ejército, que es todo el pueblo, como está en la cultura de la visión estratégica cubana, es todo el pueblo, no en armas, es todo el pueblo como un ejército para defender a la nación. Y eso es lo que nosotros buscamos y es lo que nosotros debemos hacer, cada quien en el rol que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia y bueno, pedimos con ese fuerte aplauso y le agradecemos su